Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hablar de extremos de funciones de varias variables, ¿sí? La idea es pues similar a lo que nosotros hicimos en nuestro curso de cálculo 1. Voy a tratar de hacer un bosquejo de una gráfica, a ver si, a ver cómo nos queda. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a ponerla de esta manera. Vamos a avisarlo por aquí. A ver si me entienden la idea de esta gráfica. Bien, la idea es que aquí, si uno hiciera curvas, quedaría hacia adentro. Si hiciéramos algunas curvas aquí de nivel, a puntear esas líneas para darle un poco de perspectiva. Algo de esta forma. ¿Listo? Supongamos que por aquí detrás está nuestro eje, nuestro eje, nuestro espacio. Pintarlo por aquí por detrás. Voy a tratar de que se entienda un poco más. No sé si ven el gráfico, si me entienden a qué me refiero. Voy a colocarle aquí otras líneas como para darle más perspectiva. A ver. Que estas quedaron. Lo mismo aquí. Yo creo que se las puedo dejar así. Y pinto estas así. No sé si lo noté, pero bueno. La idea es que eso es una superficie, la que tenemos pintada ahí. Tenemos pintada una superficie. Y vamos a hablar de los puntos máximos y mínimos de esta. Entonces resulta que hay puntos a lo largo del eje Z, ¿sí? A lo largo del eje Z, donde nosotros podemos revisar, por lo menos este de aquí, voy a tratar de pintarlo, supongamos que es este punto acá, que pues tiene precisamente algunas coordenadas, vamos a colocar por aquí, a cambiar el color mejor, ya está bastante saturado con el negro. Bien, por aquí digamos que esto es un Y0, por aquí tenemos un X0, y por aquí, para ese mismo valor del... Voy a puntear el eje Z atrás, si lo necesito. Y vamos a colocarle que este pertenece aquí a un valor Z. Bien, realmente la gráfica no es que sea necesaria, solamente es para darnos un poco de visualización de qué es lo que queremos. Entonces digamos que por aquí tenemos pues el valor Z sub 0 de ese punto. Aquí tenemos Z sub 0 de ese punto. Entonces resulta que ese punto, si uno lo analiza con respecto a los demás, el valor que toma Z sub 0 es el menor valor que toma la superficie. ¿Listo? Y lo mismo si nosotros analizáramos por aquí este punto.
este punto por acá arriba. Si analizamos, digamos que es este. Lo mismo si analizamos este punto por acá arriba. En esta función, en este gráfico, este punto es el más alto que tenemos. ¿Listo? Vamos a colocar aquí nuestra definición. Nuestra definición de máximo y mínimo relativo. Vamos a colocar aquí extremos relativos. Bien, entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que este numerito de acá, este z sub 0, que vendría siendo precisamente la imagen de, bueno, vamos a colocarlo por aquí mejor de esta manera, vamos a colocarlo que esto es A y esto es B, ¿sí? Porque así voy a escribir nuestra definición. ¿Ese quién sería ese z sub 0? Pues sería la imagen de A, B, ¿cierto? Sería la imagen de A, B. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Primero, la primera parte de nuestra definición. Primero, un número f de A, B, es un máximo relativo, voy a cambiar aquí, simplemente para resaltar, es un máximo relativo de la función de z igual a f de xy, ¿sí? Que esta sería nuestra función, esta de aquí sería z de f de xy, si se cumple lo siguiente: si f de x, y siempre es menor o igual que f de A, B para todo, vamos a colocarlo así, para todo x, y, este símbolo de aquí, yo creo que ya todos lo conocen, que es para todo punto x, y que pertenece a un disco abierto que contiene al punto A, B. Cuando nos referimos a ese disco abierto, bueno, por aquí tenemos nuestro punto, que es el punto A, B. El disco abierto, pues se considera precisamente como una circunferencia. Entonces dice, si usted logra mostrar que hay un disco por aquí, para el cual todos los puntos que estén dentro de ese disco tienen imagen menor que ese x sub 0. Entonces, por lo menos, si uno mirara por aquí, para la imagen de digamos que estuviera por acá por detrás, pues también sería un mínimo, pero relativo, ¿no? Esos son mínimos relativos. Bien. Entonces, esa es la definición que tenemos para máximo en este caso. ¿Sí? ¿Por qué dicen que es un disco? O sea, ¿tiene algo de espesor o algo así? No, es simplemente el nombre que se le da. ¿Sí? Ah, ok. Es simplemente el nombre que se le da. Sí, pero se puede considerar como, bueno, es nada más una circunferencia, ¿no? Solamente que así se llama. Disco, un disco abierto. Eso es para el caso de máximo. Y ahora el mínimo,
pues es la misma idea, ¿cierto? Pero lo que va a cambiar es precisamente aquí este más este menor igual por un mayor igual, ¿cierto? Vamos a colocarlo. Yo de hecho me voy a ayudar de que podemos copiar y pegar. Y vamos a escribirlo acá abajo. Colocarlo por aquí, voy a arreglarlo para que sea un poco mejor. Entonces, ese es el segundo. Vamos a colocar que es un, ahora sería un mínimo. Ahora vamos a decir que es un mínimo relativo de f si cumple precisamente ahora esto, pero aquí vamos a cambiar entonces por, en lugar de colocar este menor igual, vamos a colocarlo mayor igual. Mayor igual. Para todo punto que esté en un disco abierto, que contenga al punto A, B, que es el punto, como yo les decía, que tenemos por acá. Bien, esa es nuestra definición de extremos relativos. Bien, y ahora pues vamos a mirar precisamente cómo calcular esos extremos relativos. Entonces, la idea en dónde radica. Si nosotros revisáramos por aquí, al menos las derivadas parciales, si nosotros revisamos por aquí las derivadas parciales, pues resulta que, voy a trazar por aquí, digamos, la línea, así como hacíamos anteriormente. Esta sería como la línea donde miramos tomando a x como constante. Resulta que si nosotros miramos ahí, la recta tangente tendría una forma como la siguiente. Pasaría por acá. Voy a hacerla así. Pasa por aquí. Voy a hacer el resto punteado, que se queda por detrás. ¿Sí? Y la recta tangente en y, tomando a x constante, digamos que sería por acá. Bueno, yo creo que dejémosla así y vamos a trazarla cada una vez. Sería de esta manera. Y resulta que la idea es que esta línea que yo tracé aquí es una recta que es horizontal, al igual que esta que está por acá. Son rectas horizontales. Es decir, que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, evaluadas en este punto, me van a dar ¿cuánto? 0. Exactamente. Pasa igual que en curso de cálculo 1, ¿no? Las rectas tangentes eran horizontales, por lo tanto sus pendientes son 0. Luego quiere decir que la derivada en ese punto vale 0. Bien, entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir como un teorema. Y tenemos lo siguiente. Si una función z igual a f de xy tiene un extremo relativo, en a, b, y si las primeras derivadas parciales, y si las derivadas parciales fx, fy,
las derivadas parciales, existen, entonces vamos a obtener lo siguiente, que la derivada parcial en x, con respecto a x, evaluada en a, b, nos debe dar 0, y que la derivada parcial con respecto a y de f, evaluado también en a, b, nos debe dar 0. Eso es lo que tenemos. Bien, eso es lo que tenemos. Vemos que si es un extremo relativo, entonces sus derivadas parciales evaluadas en el punto deben ser 0. Bien, si ustedes recuerdan, esto fue también algo similar que hicimos en el curso y aprendimos a encontrar algunas cosas que iban a ser, digamos, los posibles valores donde iban a estar los máximos y los mínimos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Esos valores que uno igualaba a 0 la derivada. Puntos críticos. Valores se llamaban en ese caso. Aquí en el curso de cálculo 3 sí se deben llamar puntos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar precisamente de qué son los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Qué van a ser los puntos críticos? Entonces vamos a tener lo siguiente. Un punto crítico de una función z igual a f de x, y es un punto de la forma AB que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Que pertenece al dominio de la función para el cual las derivadas parciales fx evaluado en el punto es igual a fy evaluado en el punto igual a 0. Ese es un punto crítico. Pero resulta que no solamente pasa en ese caso. Resulta que si existen y son iguales a 0 es un punto crítico, pero también se puede presentar el siguiente caso. O si una de sus derivadas, o si una de sus derivadas parciales no existe en el punto. ¿Sí? Esos van a ser los puntos críticos, que si ustedes recuerdan, en el curso de cálculo 1, los puntos críticos iban a ser los opcionados a ser máximos y mínimos. Entonces vamos a colocarlo aquí de nuevo también. Los puntos críticos son los candidatos para hallar los extremos de una función. Los extremos de una función. ¿Listo? Vamos a colocar un primer ejemplo calculando precisamente los puntos críticos y luego sí empezamos a mirar cómo usar estos puntos críticos para determinar si es un extremo o no. Bien, entonces vamos a colocar un ejemplo en la siguiente página. Ejemplo por aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Hallar. ¿Profe, puede volver la página? Claro, sí, claro. Me avisan. Profe, lo de los puntos críticos es lo mismo que el punto de silla. No. No, el punto de silla es... Bueno, resulta que hay puntos críticos que son puntos de silla.
Pero ahorita vamos a decir precisamente cuáles son los puntos de silla. Si ustedes recuerdan, en el curso de cálculo 1, habían valores críticos y punto de silla, ¿sí? Los valores críticos eran donde la derivada se hacía cero. Y los puntos de silla eran puntos, voy a hacer un dibujito por acá, puntos que tenían forma como esta. Digamos un punto aquí, que era donde había un cambio de concavidad, ¿sí? Que en curso de cálculo 1 lo conocimos como punto de inflexión, ¿cierto? Donde habían los cambios de concavidad. Era los máximos y los mínimos, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿No era donde se encontraban los máximos y los mínimos? No. Los puntos de silla eran puntos críticos que no eran ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Eran puntos críticos que no eran ni máximo ni mínimo. De hecho, nosotros hablamos de esos puntos de inflexión como aquellos puntos críticos donde la segunda derivada nos daba cero, en el curso de cálculo 1, ¿no? O sea, profe, el punto crítico no es donde se llega a la máxima concavidad o a la No, los puntos críticos, los valores críticos en cálculo 1 son opcionados a ser máximos y mínimos, pero no tienen que serlo. Por lo menos un ejemplo, no sé si es lo que me está preguntando, ¿sí? O sea, yo pensé que era el mínimo local o el Ajá. máximo local de una curva, una concavidad. De nuevo, pero te estás refiriendo a quiénes, a los A los puntos críticos. críticos. A los puntos críticos en cálculo 1. No, De este, que está- ok. Ok, los puntos críticos van a ser máximos y mínimos de una curva. Ah, ok, sí. ¿Sí? Bien, listo. Pero también puede pasar que vayan a ser máximos, que no necesariamente sean máximos y mínimos, porque puede ser que la curva, bueno, voy a tratar de hacer un dibujo, vamos a ver, yo me lo imaginé ya en la mente, pero no sé cómo me vaya a quedar. Por lo menos que la curva sea algo de esta forma, miren. Voy a tratar de hacerla aquí. Que la curva fuese algo así. Bueno, no sé si me captan ahí la idea. Como un coche. Sí, algo así. Colocamos esta línea más bien punteada y esta la completo acá. Bien, esta de aquí por dentro. Algo así. Y entonces resulta que las rectas tangentes, aquí en este caso, las dos, en este puntico de acá, en este punto de acá, en este puntico de acá, las rectas tangentes, las dos son horizontales, ¿sí? Esta es aquí y esta sería algo así. Las dos rectas serían horizontales. Pero resulta que no es un máximo, va a ser un mínimo para esta curva, ¿sí? Pero para esta curva va a ser un punto de inflexión, ¿sí? Para esta curva sería un punto de inflexión. O sea, no necesariamente va a ser de nuevo ni máximo ni mínimo de una curva. Ah, ok. ¿Bien? Yo creo que sí me entendieron el dibujo. Bueno, yo creo que ahí se veía más o menos. Ok, continuemos. Entonces vamos a hallar los puntos críticos de f de x, y igual a x al cubo más y al cubo menos 27x menos 12y. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero pues es revisar las derivadas parciales, ¿sí? Derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, ¿quién es? Sería 3x al cuadrado menos 27, ¿verdad? Y la derivada parcial con respecto a y, ¿quién sería? Sería 3y cuadrado menos 12. Tenemos esas dos derivadas parciales. Ahora, yo estoy buscando puntos, siempre hay que tenerlo en cuenta,
Estoy buscando puntos donde las derivadas parciales existan. Entonces realmente, donde existan y valgan cero, perdón. Entonces realmente lo que yo estoy resolviendo, lo que yo siempre voy a resolver, es un sistema de ecuaciones dado de esta manera. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? Igualamos aquí a 0 y aquí a 0. Lo que pasa es que este sistema no va a ser un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pero entonces ya sabemos, se supone que al nivel que nosotros estamos, ya sabemos resolver cualquier sistema de este estilo. Bueno, en algunos casos pues requiere más trabajo que en otros, pero por lo menos en este va a ser sencillo. ¿Por qué? Resulta que las dos ecuaciones son independientes de variables, o sea, aquí está solamente la variable x, aquí solamente está la variable y. Entonces se despeja normal, ¿cierto? Queda 3x cuadrado menos 27 igual a 0, y aquí 3y cuadrado menos 12 igual a 0. Y sería resolver este sistema, ¿sí? Pero aquí las variables no están relacionadas entre sí. Entonces sería resolver la primera ecuación, la segunda ecuación y ya estaría. Entonces de la primera ecuación que obtenemos, tenemos que x al cuadrado va a ser igual, paso este 27 al otro lado y luego paso el 3 a dividir. Entonces me quedaría 27 sobre 3, que eso es 9, ¿cierto? Bueno, me quedaría esto es 9. Y por lo tanto tenemos dos valores para x. X va a ser más o menos 3. De la misma manera pasaría aquí x cuadrado igual a, paso el 12 al otro lado a sumar, me quedaría 12 sobre 3. Entonces me quedaría x cuadrado igual a 4. Y cuadrado, perdón, y. Esto era y. Y por lo tanto tengo que y es igual a más o menos 2. Ahora, yo estoy buscando los puntos donde estas dos se hacen 0. ¿Cuántos puntos hay en este caso? ¿Cuántos puntos hay? Ya. Más 3. 4. Estaría 3 combinado con quién. ¿3 con quién? Con 2. ¿3 con quién más? Con menos 2. Con menos 2, exacto. ¿Y qué otros puntos puedo tomar? Menos 3, 2. Exacto, menos 3, 2 y menos 3, menos 2. Estos son todos los puntos críticos que tenemos para precisamente para esta función. Todos los puntos críticos. Como les decía, en algunos otros casos, los puntos críticos pues, van a ser un poco más difíciles. En este caso porque las ecuaciones eran independientes, ¿sí? Pero en algunos otros vamos a necesitar despejar de aquí a una variable e ir a reemplazar en la otra. ¿Listo? Entonces pues eso va a depender del ejercicio que estemos trabajando. Bien. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo saber si un punto crítico vamos a colocar, si en un punto crítico, hay un extremo relativo? ¿Cómo saber eso de ahí? Resulta que en el curso de cálculo 1 nosotros lo que hacíamos era lo siguiente. Si teníamos que C era un punto crítico, entonces lo que pasábamos a revisar después de eso era la segunda derivada evaluada en C. Bueno, de hecho aquí no era punto, era valor. Valor porque es un solo número. Pasamos y revisamos la segunda derivada de C. Y teníamos dos opciones. Bueno, de hecho tres, pero dos que nos servían. Si era mayor que 0 y si era menor que 0. Esas eran las dos opciones, ¿no? ¿Qué pasaba si era mayor que 0? Si era mayor que 0, entonces decíamos que f evaluado en C era mínimo relativo. Y si la segunda derivada evaluada en C era menor que 0, entonces decíamos que la función evaluada en C era un máximo. Había un máximo relativo.
Eso era lo que teníamos. Y esto lo llamamos la prueba de la segunda derivada. Pues resulta que de forma similar, de forma análoga, se define la prueba de la segunda derivada. Entonces vamos a tener la prueba de la segunda derivada para el caso de funciones de dos variables. Entonces vamos a colocar qué dice esta prueba. Colocarlo aquí como un teorema. Teorema de la segunda derivada. Y vamos a tener lo siguiente. Sea A, B un punto crítico de z igual a f de x, y. ¿Listo? Y supongamos que las siguientes derivadas existen y son continuas. Que fx, fy, y fxy existen. Vamos a colocarla aquí, son continuas. Si son continuas, pues ya existirían. Son continuas. Vamos a suponer que son continuas. Sobre un disco cerrado, sobre un disco cerrado, sobre un disco, no tiene que ser cerrado, de hecho puede ser abierto. Vamos a colocarle sobre un disco nada más, sobre un disco que contiene A, B. Bien, esas son las condiciones que necesitamos para poder aplicar el teorema. Bien, consideremos D igual a lo siguiente. D de xy igual a lo siguiente. Igual a la segunda derivada con respecto a xx evaluada en xy. La segunda derivada y evaluada en xy, menos la derivada parcial mixta evaluada en xy elevado al cuadrado. De hecho, esto que acabo de colocar aquí, que lo colocamos como D, en ocasiones se llama discriminante y proviene precisamente se llama discriminante y proviene precisamente de un determinante. Ahorita les cuento qué matriz es. Resulta que nosotros vamos a estudiar qué pasa con este discriminante y vamos a tener los siguientes casos. El discriminante, vamos a empezar pensando en lo siguiente. Si D evaluado en A, B es mayor que 0. Si es mayor que 0, pasamos a mirar cómo es la segunda derivada parcial en A, B. Si esta también es 0, entonces f de A, B es un mínimo. Es un mínimo relativo. Si las dos son positivas. Segundo, resulta que yo en este caso, en el caso anterior, pensé en D positivo y esta positiva. ¿Qué pasa ahora si esta es negativa? Entonces ahora, si D evaluado en A, B me da que es positivo y la segunda derivada en x con respecto a x de A, B es menor que 0, entonces f evaluado en A, B es un ¿qué? Entonces el caso contrario, un máximo relativo. ¿Listo? Profe, ¿no diría que de A, B sería menor que 0? No. De hecho, ¿El segundo?
Los dos casos tienen que ser positivos. El de hecho, eso es algo que pues nosotros no lo hacemos en este curso, pero lo que hace uno es hablar de la matriz que yo les decía, tiene que estar definida positiva. Y para que esté definida positiva es porque su determinante es positivo. Entonces es lo que estoy considerando acá. Solamente vamos a tener que es máximo o mínimo si el determinante es positivo, si este discriminante es positivo, ¿vale? Ahora empecemos a mirar los casos, de todas formas vamos a analizar. ¿Qué pasa cuando ese D es negativo? Entonces ahora vamos a colocar, si D de A, B es menor que 0. ¿Listo? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces, aquí se concluye de una vez, no hay necesidad de revisar a nada más. El punto de la forma AB, AF, DB, ¿cierto? El punto, la imagen de este punto sobre la superficie no es un extremo relativo. No es un extremo relativo. No es un extremo relativo. Bien. Y por último, nos faltaría revisar. Aquí miramos cuando es mayor que 0, cuando es menor que 0. ¿Qué me faltaría revisar? Cuando es igual. Igual a 0. Exacto, el principio de tricotomía. Cuando es igual a 0, vamos a decir lo siguiente. Entonces, la prueba no es concluyente, que era también lo que pasaba en el curso de cálculo 1. La prueba no es concluyente. Bien, y esta es una primera forma de hallar máximos y mínimos relativos. Y si fuera, y si la D tuviera un mayor o igual, ¿qué pasaría? ¿Igual? ¿En dónde? Aquí Por lo menos, si en el primer caso fuera D mayor o igual que 0. no se puede considerar porque por eso se separan así. Se separan en los casos de positivo, solamente positivo, que son estos dos, solamente negativo y cuando es el 0. ¿Listo? ¿Vale? Solamente están esos casos. Entonces, tú lo que vas a hacer es, encuentras el punto crítico, lo reemplazas aquí y mira en cuál de estos casos cae. Si le da negativo, entonces ya dice, no es un extremo relativo. Si le dio 0, entonces dice, esta prueba no me sirvió. Si le da que es un número, si le da que es positivo, pues entonces ahora pasa a revisar la segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Listo? Y ahí entonces podría determinar si es un mínimo o si es un máximo. Bien. Bueno, yo les decía que este D de discriminante proviene precisamente de un determinante. Pues resulta que ese determinante es esa matriz, la matriz de la cual proviene, o vamos a colocar aquí, D de x, y, es precisamente, vamos a escribirlo aquí, el determinante de la siguiente matriz. La matriz formada por las derivadas de segundo orden de la función. Entonces empezamos aquí. Tenemos fxx, por aquí tendríamos fxy, por aquí tendríamos fyx y por acá fyy. Esas serían las derivadas. Y entonces, claro, ¿el determinante quién es? Pues el producto de la diagonal principal menos, producto de la diagonal principal, que es lo que tenemos acá, menos el producto de la diagonal secundaria. Aquí, como estamos hablando de funciones que son con segundas derivadas continuas, pues entonces tenemos que cumplir precisamente el teorema de Clairaut, que nos dice que las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces fyx es lo mismo que fxy, entonces por eso nos queda aquí este solo elevado al cuadrado. Bien, vamos a colocar un ejemplo en el cual usemos precisamente este teorema. Ejemplo.
Y vamos a pensar en lo siguiente. Determinar los extremos de la función f de x, y igual a 4x al cuadrado más 2y cuadrado menos 2xy menos 10y menos 2x. Bien, esta función. Resulta que esa función es una función polinomial, que recuerden, como siempre les he dicho, son las funciones más bonitas porque ahí va a funcionar todo. Bien, vamos a abrir por aquí el programa GeoGebra. Vamos a dejarlo listo para ahorita revisar pues la gráfica de esa función para ver cómo nos queda y comparar con los resultados que obtenemos. Empecemos a revisar primero quiénes son los puntos críticos, ¿listo? Que sería, digamos, como la secuencia que debemos tener. Primero revisamos quiénes son los puntos críticos, entonces para eso, pues miramos cuáles son las derivadas parciales de nuestra función. Derivada con respecto a x, ¿cuánto me daría? X Ajá, bien. más Y. Más 2y menos 2. Menos 2y menos 2. menos 2y menos 2. Ok, perfecto. ¿Y la derivada parcial con respecto a y quién sería? 4y menos 4y menos 2x, ¿cierto? Menos 10. Y entonces nos toca resolver un sistema, que es, de hecho el sistema que nos queda así es un sistema de ecuaciones lineales. Nos queda resolver este sistema. 8x menos 2y menos 2 igual a 0. 4, vamos a escribirlo en el orden. Menos 2x más 4y menos 10 igual a 0. De hecho, también podríamos reescribirlo, lo voy a hacer aquí mismo. Lo podemos reescribir así. Voy a borrar esto acá y sería como pasar el 2 al otro lado a sumar y el 10 al otro lado a sumar. Y nos toca resolver este sistema, que ustedes, pues, de lo que nosotros ya hemos visto en los cursos, también de hecho en el curso de álgebra lineal 1, saben cómo se resuelve este sistema, ¿no? Entonces, por lo menos hay muchas formas. Una de las que nosotros recordamos en el curso de álgebra 1 es reducción. O podemos hacer sustitución o podemos hacer igualación. Bien, entonces por lo menos yo puedo multiplicar. Voy a hacerlo, yo pues, decido hacerlo así. Ustedes ya pues revisarán con qué método se sienten más cómodos de hacerlo. La primera ecuación la voy a dejar igual. 8x menos 2y igual a 2. ¿Sí? Y la segunda ecuación lo que voy a hacer es multiplicarla por 4. Entonces me quedaría menos 8x más 16y igual a 40. ¿Sí? Multipliqué por 4. Y ahora lo que hago es sumar esas dos ecuaciones. Sumamos esas dos ecuaciones. 8x más menos 8x me da 0, ¿cierto? Me da 0x. Menos 2y más 16y me daría 14y. Y 40 más 2 me daría 42. Me daría 42. Y entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos? ¿Y cuánto valdría? Ahí se puede despejar. ¿Sí se puede despejar? Ve, no, estaba haciendo la cuenta y no me cuadraba. Y es igual a 3. Y si y vale 3, ¿cuánto vale x? Entonces venimos y reemplazamos en una de estas y obtenemos que x cuánto valdría. Por lo menos reemplazamos en la primera, que es la más pequeña, pues pienso yo. 3 por 2 me daría 6, ¿cierto? Pasa para el otro lado, me quedaría 8, x vale 1. Como es un sistema de ecuaciones lineales, por lo general, bueno, tendrían que ser iguales las ecuaciones o linealmente dependientes, pero por lo general nos van a dar un solo punto. Entonces aquí tenemos un solo punto crítico. Vamos a escribir lo siguiente.
El punto crítico es 1,3. Ese es nuestro punto crítico que acabamos de obtener. Y vamos a revisar si es un punto de máximo o de mínimo, o si de hecho no es ninguno de los dos. Bien, entonces revisemos por aquí. ¿Quién sería D evaluado en 1,3? Eso es lo que tenemos que revisar. Pero para poder revisar eso, pues necesitamos mirar las segundas derivadas parciales. ¿Sí? Entonces empecemos a escribirlas por aquí abajo. Segunda derivada con respecto a x, ¿cuánto me da? Perfecto. La segunda derivada con respecto a y. 4. ¿Y cuánto me da la mixta? ¿Cuánto me da la derivada parcial mixta? 0. 2. 2. Menos 2. Menos 2. ¿Cierto? Menos 2. Muy bien. Esos son los valores que obtenemos para nuestras derivadas de segundo orden. ¿Quién sería D? Resulta que en este caso D va a ser constante. ¿Por qué? Porque ¿D quién es? Es el producto de estas dos, ¿cierto? El producto de estas dos, que sería 8 por 4 menos esta elevado al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto sería? ¿Sería 21? A ver, sería, no. 8 por 4, 32. Menos 4, 28. ¿Sí? Sería 28. Este es el valor de D. Entonces tenemos que D evaluado en el punto 1,3 vale 28. Y entonces nos volvemos a revisar nuestra tabla, nuestra teorema, y dice que estamos en uno de los dos primeros casos. Ahora hay que mirar si nos vamos por el primero o por el segundo. Entonces revisamos aquí cuánto me da, ahora, como es mayor que 0, vamos bien, cuánto me da la segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto 1,3. ¿Y cuánto me da? Pues resulta que esa segunda derivada también es constante y me da 8. Que es mayor que 0. Conclusión. ¿Qué concluimos? ¿Es un mínimo relativo? Mínimo relativo. ¿Quién es un mínimo relativo? Eso es lo que me quiero. Punto crítico. Eso es lo que quiero que aprendamos a escribir. ¿Quién es el mínimo relativo? Que es algo que nos influyeron mucho en cálculo 1, pero que se nos olvida. ¿Quién es el mínimo relativo? El punto 1,3. No. 1,3. F de x, y. F de 1,3, ¿cierto? Entonces vamos a escribir lo siguiente. F de 1,3, ahorita si quieren pues revisamos cuánto nos da. Aquí vamos a colocarlo. Es un mínimo, vamos a escribirlo así, un mínimo relativo de la función. Es un mínimo relativo de la función. Bien. Y vamos a revisar pues precisamente nuestra gráfica, ¿vale? Vamos a revisar la gráfica por aquí. Ya tengo el programa. Voy a colocar aquí la vista 3D primero. Bueno, vamos a revisar mientras la ecuación 4x cuadrado más 2y cuadrado menos 2xy. Vamos a ir escribiéndola. 4x al cuadrado más... ¿Me la pueden ir dictando? Mm, 4x al cuadrado, Ajá, más 2y cuadrado. y al cuadrado, menos 2xy, Sí, menos 10y, menos 10y menos 2x. Bueno, es esta función
Voy a reducir aquí un poco. De hecho, la forma es un paraboloide elíptico. Y como ustedes observan, aquí tenemos nuestro punto, nuestro mínimo, ¿no? Tiene mínimo. Máximo, tendríamos que definir una región para hablar de máximo relativo. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar el punto que encontramos, que era el punto 1,3, ¿sí? Que debe ser precisamente como el centro de nuestra paraboloide, ¿no? Como el eje de simetría. Y veamos cuánto nos da la función, que en este caso se llama a, evaluada en 1,3. Y aquí, bueno, aquí no sé si lo alcanzan a ver, dice que nos da menos 16. Menos 16, por aquí. Y entonces tenemos que el punto mínimo, punto, sería el punto de la forma, 1,3, menos 16. Ese sería el punto mínimo de la función, que es este que ven acá. Bien, voy a tomarle una captura de esto para colocarla en nuestro tablero. Y vamos a dejarlo por aquí. Voy a reducirlo un poco para que no quede ahí este de acá. Bien, entonces vamos a terminar acá completando. F de 1,3, que es menos 16, es un mínimo relativo de la función. De hecho, pasa igual que en el curso de cálculo 1. Si tenemos que hay un solo mínimo relativo, podríamos decir que es un mínimo global, que es como pasa aquí en este caso de acá. Es un mínimo absoluto, este que obtuvimos. Bien, vamos a mirar ahora el caso de uno muy conocido, que es precisamente el paraboloide hiperbólico, que se conoce también porque ahí vamos a tener nuestro punto de silla. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlo, bueno, a dibujarlo no, a colocarlo como nuestro ejemplo. Digamos que este era el ejemplo 1 y ahora vamos a hacer nuestro ejemplo 2. Y vamos a pensar en la siguiente función. F de xy dada por y cuadrado menos x al cuadrado. Y vamos a mirar cuántos puntos críticos hay. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí hallar los extremos relativos. Bien, entonces para esto, entonces nosotros vamos a hallar las derivadas parciales, que sería derivada parcial con respecto a x me daría menos 2x, y derivada parcial con respecto a y me daría 2y. Entonces el sistema que debemos resolver sería menos 2x igual a 0, menos 2y igual a 0. Que de ahí lo que nos queda es el punto de la forma 0, 0. Tenemos de nuevo un solo punto crítico. Y ahora tenemos que revisar qué pasa con, precisamente con la derivada, o bueno, con la prueba de la segunda derivada. Para eso entonces vamos a encontrar quién sería fxx, ¿cuánto nos da? Fxx me da menos 2. Fyy me daría que es 2. ¿Y cuánto me da fxy? ¿Cero? 0. Bien, me daría 0. Y entonces tenemos que d de x, y va a ser igual a ¿quién? Va a ser menos 2 que multiplica a 2 menos 0.
O sea que el discriminante nos da que es menos 4. ¿Evaluado en qué punto? En cualquiera. Porque aquí no depende de ninguno, ¿no? Entonces, pues si lo colocamos en nuestro punto crítico, pues también sigue dando menos 4. Y entonces devolvámonos. ¿Qué nos decía acá? Cuando nos da menos 4, cuando nos da un número negativo, perdón, ya tenemos de una vez que no es un extremo. Entonces vamos a colocar por aquí. Se concluye, vamos a colocar el punto f, vamos a colocar que f de 0, 0, que sería 0, no es un extremo relativo. No es un extremo relativo. De hecho, lo que vamos a tener aquí es que el punto, vamos a colocarlo aquí, de hecho, el punto 0, 0, el punto 0, 0, se dice que es un punto de silla. Se dice que es un punto de silla. Profe, una pregunta, ¿eso de punto de silla hace referencia a punto de inflexión? Sí, tiene relación precisamente con los puntos de inflexión. Tiene, digamos, realmente lo que pasa es que para alguna curva, vamos a tener que sería un punto de inflexión. Que de hecho, digamos, si nosotros recordamos la gráfica de esta función, vamos a mirarla por aquí. Voy a borrar y veamos la gráfica de la función, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el hiperboloide de la forma y cuadrado menos x al cuadrado, con el paraboloide hiperbólico, con ese paraboloide. Y resulta que nosotros podríamos trazar, voy a tratar de hacerlo aquí encima. Bueno, voy a llevarme más bien la foto de este paraboloide. Entonces que ahí no me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve la parte negativa. No entiendo por qué Vamos a colocarle aquí primero vista normal, vista estándar. Eso, así se ve mucho mejor. El eje X positivo, así. Y voy a tomar ahora sí una captura acá. Vamos a ver si me entienden la idea precisamente con respecto a lo que pregunta el compañero, que si tiene relación con los puntos de inflexión. Resulta que el punto del cual nosotros estamos hablando es este de acá, es este punto 0, 0. Y hay una curva que por lo menos nosotros podríamos observarla por aquí. Yo voy a tratar de construirla. Que tiene esta trayectoria. De aquí pues pasa para la parte de atrás y empieza a moverse así. Entonces, para una curva, precisamente va a ser un punto de inflexión, porque por aquí la concavidad es negativa y después del punto empieza a ser positiva, ¿sí? Recuerden que eso era precisamente nuestro punto de inflexión, donde la segunda derivada era negativa o donde había precisamente el cambio de concavidad, ¿vale? Entonces, bien. Resulta que es punto de silla precisamente por eso, porque hay curvas para las cuales él va a ser un punto de inflexión. Y esto va a pasar siempre que tengamos que el discriminante evaluado en el punto, nos dé menor que 0. Bien, entonces vamos a escribirlo aquí, eso que acabé de comentar. Esto sucede
cuando no es extremo relativo es el punto de silla Mm, o no. cuando caemos en el tercero, ¿no? Cuando caemos en el tercero es punto de silla, porque puede ser que caigamos en el igual y ahí no sabemos, ahí no sabríamos. Esto sucede siempre que el discriminante en A, B sea menor que 0. ¿Listo? Bien. Entonces siempre que nosotros tengamos que el discriminante es menor que 0, realmente el comportamiento va a ser como precisamente este puntico de acá. O sea, va a tener la forma de un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Cuéntame. Esto, digamos, cuando dicen que es un extremo relativo, lo dice porque podrían haber más. Sí, claro, como precisamente la gráfica que yo hice en el inicio. En esta gráfica, si tú ves, acá hay un mínimo relativo, pero por aquí hay otro mínimo relativo. ¿Sí? Lo mismo acá, acá hay un máximo relativo, pero por acá hay otro. ¿Sí? Se O sea, pueden en pre- esta figura hay demasiadas funciones para analizar. En esta figura hay varios, aquí van, en una figura como esta, pues habría muchos puntos críticos. ¿Sí? Mm, habrán casos en los que nosotros vamos a tener varios, bueno, lo que pasa es que todas las superficies que nosotros trabajamos, las que conocemos hasta el momento, si hay de a uno solo, ¿sí? Pero cosas raras como estas, pues sí pueden presentarse también. Lo que pasa es que ya dependen de las funciones. Por lo menos una que uno podría analizar, lo que pasa es que pues requeriría más trabajo en el sentido de que tocaría hacer más cuentas, sería algo como seno de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, de este estilo podría ser, ¿sí? Porque en este estilo, ¿dónde se vuelve cero la función? Bueno, de hecho está así, sí, como este. Vamos a colocar por aquí. Porque la función seno es una función que se vuelve cero infinitas veces, ¿no? Entonces miren cómo queda. Hay infinidad de puntos en los cuales vamos a tener máximos y mínimos relativos. Esos máximos, pues, por lo que es la función seno, ya la conocemos, siempre van a estar a altura 1 y altura menos 1, ¿sí? Pero la idea es como mirar en dónde estarían esos máximos y mínimos. ¿Bien? Entonces, por lo menos aquí hay muchísimos puntos, hay infinidad de puntos, donde tenemos los máximos y mínimos, pero todos, pues en este caso, todos van a ser con respecto al mismo valor. Bueno, en este caso, el ejemplo me falla en ese sentido, porque tenemos un solo máximo absoluto. ¿Sí? Solamente el máximo sería 1 y el mínimo sería menos 1. Pero lo que sí podemos ver es que se presenta en varios casos. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual salen más puntos críticos de lo normal. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente, tercero. Y vamos a considerar la siguiente función. F de xy igual x al cubo más y cubo, pues aquí me quedó rara, x al cubo más y cubo menos 3x al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 9x. De esta manera. No es una superficie cuádrica, ¿cierto? No es una de las que nosotros hemos trabajado. Y vamos a mirar, pues, qué pasaría con esta función. Vamos a mirarla de una vez en nuestro programa. Vamos a borrar ese que dibujamos. Vamos a colocar aquí x cubo más y cubo menos 3x al cuadrado menos 3y cuadrado menos 9x. Bien, así. Bien, digamos en esta parte se parece un poco al paraboloide
hiperbólico, ¿no? Pero por aquí se empieza a cerrar. Bien. Perfecto. Vamos a colocar ahora cuáles serían nuestros puntos críticos. Entonces empecemos calculando quién sería la derivada con respecto a x y quién sería la derivada con respecto a y. Derivada con respecto a x sería 3x cuadrado menos 6x menos 9. ¿Cierto? Y la derivada parcial con respecto a y, ¿quién sería? Sería 3y cuadrado menos 6y. Y vamos a resolver entonces el sistema. Nos quedaría, que sería ¿quién? Sería 3x cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Es y cuadrado menos 6y igual a 0. Entonces, por lo menos en cada caso tenemos que son independientes las ecuaciones. Nosotros podemos resolver. Esas ecuaciones, de hecho, ustedes las colocan en la calculadora. Son ecuaciones cuadráticas, aunque se pueden resolver de una vez. Por lo menos la primera se simplifica un 3, ¿cierto? Si simplificamos un 3 me quedaría x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. De la segunda, si simplificamos también un 3, me quedaría y cuadrado menos 6 menos 2y igual a 0. Y esto se puede factorizar, ambos casos pueden factorizar. El de arriba me quedaría dos números que multiplicados me den 1 y restados me den 2, que sería x menos 1. Profe, es que ahí es x al cuadrado Menos 3. Sí, menos 3, muy bien. Me había quedado mal ahí la cuenta. Entonces ahora sí, son dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. Sería x menos 3, x más 1, ¿cierto? X menos 3, x más 1 igual a 0. Y de aquí me daría y menos 2. Y entonces tenemos ¿cuántos puntos en este caso? ¿Cuántos puntos críticos? De nuevo tendríamos 4 puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Vamos a escribirlos aquí. Puntos críticos. Entonces, el primero. Dígame un primer punto crítico. 3,0. 3,0, perfecto. ¿Qué otro? 3 menos 3,2, exacto. 3,2. Listo, ya acabamos con el 3. Seguiría ahora Menos 1. menos 1 con quién? Con 0. Y menos 1 con... con 2. Perfecto. Listo, entonces ahí tenemos nuestros cuatro puntos críticos. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué pasa con la segunda derivada. A ver si tenemos precisamente que es un máximo o un mínimo. O si no es ninguno de ellos. Entonces vamos a colocar por aquí primero las derivadas parciales. Veamos quién es parcial con respecto a x, la segunda derivada. ¿Cuánto nos daría? 6x menos 6. 6x menos 6. Segunda derivada con respecto a y. 6y. Ajá. Menos 6 también, ¿cierto? Y cruzada, la parcial mixta, ¿cuánto nos da? 0. Nos daría, ¿eso cierto? 0. Bien. Luego el discriminante, luego d, vamos a colocarlo por aquí, con respecto a xy va a ser igual a ¿quién? Sería el producto de x, la derivada de xx con la derivada de y.
De hecho lo voy a poder reescribir de esta manera. Voy a factorizar aquí un 6. Se factoriza aquí un 6, al multiplicar me quedaría 36. 36 que multiplica a x menos 1, que multiplica a y menos 1. De esta manera. Y vamos a revisar qué pasa con el discriminante. Entonces voy a hacer aquí de cierta forma, voy a colocar una tabla, voy a colocar aquí punto crítico. Y lo que sería después de revisar el punto crítico es cuánto me da evaluándolo en el discriminante. Y después lo evaluamos en la segunda derivada con respecto a x. Entonces empecemos por aquí en el orden que los pusimos. El primero es 3, 0. ¿Cuánto me da 3, 0 al evaluarlo en esta función? Entonces sería aquí 3 menos 1 me daría 2, ¿cierto? 2 positivo. Si aquí es 0 me quedaría menos 1, sería 2 menos 1, me daría menos 2, daría menos 72. Muy bien, menos 72. ¿Qué concluimos? Punto de silla. Exacto. Entonces, aquí no tenemos que revisar nada, ¿cierto? En este caso, no revisamos acá. Y de una vamos a hablar aquí de la conclusión. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué la derivada f de x llega a 0? Porque tú derivas cualquiera de estas, ¿no? Es la mixta. Sí, estamos bien, compañero. Se nos perdió el amigo, no dijo si sí o si no. Ok, continuemos. Ahora revisemos el punto. ¿Cuánto me daría el punto 3, 2 evaluándolo en D? Si lo evaluamos en D sería 3 menos 2 menos 1 me daría 2. 2 menos 1 me daría 1. Entonces eso sería 72 positivo, ¿cierto? Esto me daría